¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hemos elegido como eje algunas de las batallas desiguales que se dan en el mundo. Vamos a mostrar en pantalla aquellas que hemos seleccionado para guiarnos en esta búsqueda de alguna solución que pueda haber para que el mundo sea más vivible. Arriba tenemos todo lo que está sucediendo en Ecuador y enseguida vamos a estar con Pedro Brigger. Arriba a la derecha tenemos las petroleras y sus ganancias descomunales. El presidente de Estados Unidos de rodillas pidiéndoles que ganen menos. Pero tenemos un fallo sobre las armas en Estados Unidos. En Nueva York se puede andar armado por la calle. Pese a la protesta de las autoridades de la ciudad, lo resolvió la Corte Suprema de Justicia en nombre del brutal lobby que tienen las sociedades, las empresas, los que venden las armas. Y la crisis migrante como un hecho de todos los días, muy pero muy doloroso. Es decir, David y Goliat en una lucha permanente. Vamos a empezar por Ecuador y lo presentamos de esta manera. Para entender lo que sucede en Ecuador hay que hablar de una constante injusticia que padecen los pueblos aborígenes fundamentalmente, los indígenas que han sido los que llevan la voz cantante en la política en los últimos tiempos y que han sido adulados, a los cuales les han mentido, usado, etcétera, y que ahora están en una rebelión que no se sabe dónde puede llegar a terminar, algo sumamente complejo. Vamos a ver lo que decía Lasso, el actual presidente, en 2015, para que después veamos el grado de hipocresía que a veces los gobernantes pueden llegar a tener. Ahí está lo que decía Lasso. Envío un saludo y mi solidaridad por la rebeldía del pueblo indígena que salió a las calles ecuatorianas. Qué distinto que es el panorama ahora, cuando ni siquiera los quiere recibir. Sigan leyendo un momento más este saludo, porque es una vergüenza el comportamiento de quien ahora es el presidente. Los usó, decía vivan los indígenas, porque en aquel momento les servía en la búsqueda del engaño de los que hacía víctima a los indígenas para poder llegar a la presidencia. Ahora en la presidencia ni siquiera los quiere atender y los mata. 4 muertos. Vamos a estar enseguida en contacto, como les decía, con Pedro Brigger. Pero permítanos antes escuchar algunos de los testimonios recogidos por Pedro en esta jornada. Aquí están las cosas bien subidas. Yo tengo un emprendimiento pequeño. No se gana nada. Todo está subido, todo está caro, todo. El presidente dice, no pasa nada, pero eso es mentira. Este banquero corrupto solo piensa robar. ¿Por qué, señor Lasso, usted no cuenta la verdad que usted tiene paraísos fiscales? Bueno, lamentablemente en Ecuador los mecanismos institucionales están quebrados, porque hay una quiebra democrática desde el gobierno de Moreno hasta acá, que Lasso ha continuado, y eso hace muy difícil una salida democrática. El único camino, que al parecer hay cierta voluntad de ambos, del bloque de poder y del bloque popular, es el diálogo entre el gobierno y la CONAIE y los dirigentes de las organizaciones que están con la CONAIE. Mucha gente nos dice que los medios de comunicación de Ecuador no están informando la verdad y que están contentos que haya un medio de comunicación de la Argentina. ¿Por qué eso? Porque se está construyendo un enemigo interno acá. Fíjense hasta dónde llegan las cosas en Ecuador en estos momentos. Se tienen que informar los que pueden, recibiendo informaciones que proceden de la Argentina, y cuando hablan de la Argentina están hablando naturalmente de C5N, porque todo lo demás juega a favor de Lasso y de todas las corporaciones dominantes en Ecuador, que son las que condenan a la pobreza, a la miseria, al pueblo ecuatoriano. Esta es la protesta, la represión la hemos visto y duele muchísimo en cada una de estas jornadas. Eso por Ecuador. Después vamos a estar en contacto con Pedro Brigger en cuanto tengamos una buena comunicación. Pero sigamos con la batalla desigual. La presentamos. En esta placa que vamos a compartir con ustedes se ve claramente la desigualdad de la batalla, pero de vez en cuando los árbitros pueden conseguir un poco de justicia. Un jubilado en los Estados Unidos, víctima de cáncer por el glifosato, accionó contra Monsanto y ahora la Corte Suprema versus Monsanto decidió que la empresa debe pagar $25 millones al damnificado Edwin Hardeman. Es decir, la batalla de Percy versus Goliat, título de una película que está en Netflix y que me he permitido recomendarles, un poco se hace realidad. Debían seguir luchando y lo hicieron
y no les voy a decir cuál es el final de la película, pero se aproxima un poco a ciertos sueños, porque ese hombre tenía razón, le habían acusado por tener semillas propias que él mismo cultivaba. Esas semillas en determinado momento se mezclan porque el viento lleva algunas semillas de Monsanto de otros campos al suyo y se querían quedar absolutamente con todo, con no una parte de la producción, con todo, lo querían fundir y esto también terminó en la Corte Suprema de Justicia, en lo que se llama Percy versus Goliat. Percy es el granjero que veíamos allí interpretado por el notable Christopher Walken. Vamos a ver ahora otra de las batallas que se dan. Las corporaciones se llevan todo por delante. Son tramposas, son mafiosas, tienen un inmenso poder, están metidos en la legislatura de cada país, están metidos en el poder ejecutivo en muchas ocasiones, tienen a los medios de comunicación, como surge de lo que acabamos de ver recién en la película, los medios jugando a favor de Monsanto y jugando en contra de la gente. Ahora es Glencore. Glencore es Vicentín en la Argentina, para que usted vea que son tramposos en todos los sitios donde se desenvuelven. En Sudáfrica han tenido que pagar una cantidad de dinero enorme porque aceptaron que habían dado sobornos. A British subsidiary of one of the world's largest mining companies, Glencore, has pleaded guilty to bribery in 5 countries in Africa. The charges were related to oil operations in Cameroon, Equatorial Guinea, the Ivory Coast, Nigeria and South Sudan. Glencore Energy paid more than $28 million in bribes for extra access to crude oil supplies over 5 years. Son ladrones, son delincuentes. Pensar que aquí la gente salía a decir yo soy Vicentín. Bueno, son iguales que Vicentín. Todos los que cantaron eso, todos los que agitaron banderas, son lo mismo. Porque salieron a defender, con los títulos de los diarios, banderazo por Vicentín, salieron a defender a vulgares delincuentes que habían estafado, robado al país, vía una política de Macri y de González Fraga que les había permitido sacar miles de millones, mucho más de 20.000 millones de pesos, para no pagarlos nunca. Mire usted lo que está pasando ahora con el juez. Se llama Fabián Lorenzini. Este juez fue el que detuvo todo lo que era la lucha del Estado, del gobierno, para llegar a poner orden en Vicentín, y si era necesario arbitrar todos los recursos. Ahora la Corte Suprema de Santa Fe avanza en el desplazamiento del juez del concurso de Vicentín. Fabián Lorenzini, que interviene en el concurso preventivo de la empresa agroindustrial y que ha cometido todo tipo de prevaricato para favorecer a la empresa. Habría que pensar de vez en cuando que un juez del mismo pueblo donde actúa una corporación está muy inhibido para actuar. Son sus amigos, son sus patrones de siempre. Además de la corrupción que pueda existir, hay algo que impide accionar de la manera que corresponda, con todo el pueblo gritando yo soy Vicentín. ¿Qué podía hacer también este juez? Salvo que tuviera mucho decoro, mucho coraje, pero se ve que no es el caso. Y en consecuencia detuvo absolutamente todo. Y Vicentín sigue todavía dándole respuestas osadas, desvergonzadas al presidente de la República, cuando dice que hay que hacer algo con Vicentín que permita al gobierno, al Estado, participar como un elemento testigo de todo lo que se roban las grandes corporaciones. Lo que quieren ellos es la salvajada de estar tranquilos, que nadie los moleste. Por eso los diarios piden, jamás se metan con el mercado, porque el mercado es totalmente indecente, siempre actúa con indecencia, evade, no paga los impuestos, se lleva por delante todo y quieren que nadie, absolutamente nadie, los moleste. Por eso es que hay que hacerlo. Mire lo que La Nación hace cuando todavía no se sabe qué es lo que puede suceder. Esto no existe, pero ellos ya están rechazándolo. Dice La Nación, fuerte rechazo de los exportadores de granos a la creación de una empresa estatal. No existe todavía, pero mire lo que dice Mariano Grassi sobre el rol que el Estado podría tener. El corredor Mariano Grassi avaló la intervención del Estado en un sabotaje mixto de Vicentín, la solución de todos juntos, donde cada uno aporte su granito de arena. Y mire usted lo que pasa con el mundo. Cuando hablamos de impuestos, etcétera, el FMI está condicionando la vida de muchos países.
en alguna medida también el de la Argentina. ¿Cómo lo hace? Bueno, con sus préstamos, con meterse en el cogobierno del que normalmente consiguen participar cuando prestan dinero. Mire lo que se le está pidiendo ahora al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuánta razón existe? Esto es pelear David contra Goliat, esto es Terci contra Goliat. Los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional desvían recursos valiosos que de otro modo podrían destinarse para responder a la pandemia, fortalecer la seguridad alimentaria o invertir en la recuperación económica. 150 organizaciones le están enviando esa carta al Fondo Monetario Internacional. La pelea es muy desigual, tanto que ni siquiera a veces un gobierno como el del Estado de Nueva York puede con la Corte Suprema de Justicia, que ha resuelto que en Nueva York, nada menos, la gente puede andar armada. Públicamente puede andar armada. Están volviendo 200 años en el tiempo en los Estados Unidos, como en la época de los cowboys. Directamente, cada uno con su canana, con su caminar tipo Roy Rogers, para llevarse todo por delante en el temor que infunde una persona que camina armada por la calle. Tremendo. Bueno, mire usted lo que ha resuelto la Corte Suprema de los Estados Unidos. It was 14 years ago that the Supreme Court said that the Second Amendment does provide an individual right to have a gun, but they said it was at home for self-defense. And ever since then, the court has declined to answer the question, well, what about the part of the Second Amendment that says keep and bear arms? What about guns in public? And today, the Supreme Court has answered that question by a vote of 6-3 in an opinion written by Justice Clarence Thomas, saying that the Second Amendment does provide a right to have a gun outside the home. States cannot put these special restrictions on getting a gun for a concealed carry permit. Now, this decision obviously will have an immediate effect in New York, and it'll also affect the 7 other states that have similar laws: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maryland, Massachusetts, and New Jersey. Él dijo que la votación fue 6-3, 6 votos republicanos y 3 demócratas. Y tienen el dominio total. ¿Cómo lo consiguieron Trump? ¿Qué hizo Trump como Pepín con la Corte Suprema de la Argentina? Puso a los candidatos que él quería. Puso 3 republicanos a actuar en la Corte Suprema de Justicia. Rechazaron en los tiempos de Obama un candidato que quiso enviar Obama por una jueza que había fallecido y no lo permitieron, no pasó en la votación. Pero después, cuando la derecha se hace cargo de la votación, Trump consiguió poner 3 jueces, que son los que definen que haya armas visibles para cualquier persona en la ciudad de Nueva York. Antes de ver a la gobernadora, quiero recordarle lo que es Estados Unidos. Vamos a partir la pantalla en 3-4 partes para que usted recuerde lo de Buffalo, lo de Uvalde, California, Oklahoma. Ahí están los 4 tiroteos con decenas de muertos provocados por el uso indiscriminado que se da de las armas en los Estados Unidos. Y ahora aprecie cuánta impotencia. La Corte Suprema, de contexto netamente republicano, esa que mañana posiblemente puede votar contra el derecho de las mujeres al aborto. Tengamos esto en cuenta, estamos pendientes de esa información. Esta Corte Suprema de la derecha norteamericana resuelve que va a permitir el uso de las armas. Mire usted lo que dice la gobernadora de Nueva York. They have now said that the government must demonstrate that the regulation is consistent with this nation's historical tradition of firearm regulation. That's it. No longer can we strike the balance. Only if a firearm regulation is consistent with this nation's historical tradition may a court conclude that the individual's conduct falls outside the Second Amendment's unqualified command. Shocking. Sorprendente, sí, vaya si lo es. Usted habrá acompañado muchas veces estos materiales que compartimos con ustedes y habrá pensado, bueno, se termina el uso de las armas, van a poner límites. Todo lo contrario es lo que está sucediendo. Mire usted lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia. Están locos, definitivamente.
no están bien de la cabeza. Y entonces la gobernadora solamente le puede explicar al electorado, porque no se puede imponer a esa Corte Suprema muy de derecha, que es la que determina el gobierno que le dan a estos temas en los Estados Unidos. Mire, en el Capitolio entraron, burlaron todo, se llevaron por delante la democracia de los Estados Unidos y todavía lo están discutiendo. Yo quiero ver si se hace realidad que va a haber una sanción a Trump, que va a haber un juicio a Trump. Es muy poderosa la derecha. Usted vio ayer a los republicanos de Trump amenazando a los republicanos que no son de Trump, que deben ser pocos en términos reales, estadísticos, pero los amenazaban porque son malos republicanos aquellos que no están con Trump, y estar con Trump es estar en contra de la democracia, tal como ellos mismos la conciben, avalar lo que sucedió en el Capitolio, es decir, la muerte que llevaron al Capitolio, el desastre que hicieron con la democracia en el país, que el nombre de la democracia y de la libertad, como decíamos ayer, siempre se lleva por delante al mundo. Está Giuliani en toda esta historia. Giuliani, aquel que Massa quería traer para que se ocupara de la mano dura que querían imponer en aquel momento en la República Argentina. Y Giuliani, tramposo, republicano como es el hombre que acompañó a Trump para que hablara del fraude. Y cuenta alguien del entorno de Trump como Giuliani les decía que había pruebas de fraude, pruebas que por supuesto nunca proveyó. The call that there were hundreds of thousands of undocumented people and thousands of dead people who had purportedly voted in the election? Yes. And you asked him for evidence of that? I did. And did you ever receive from him that evidence either during the call, after the call, or to this day? Never. O sea, nunca, jamás dijo, tengo todas las pruebas, los quiso convencer para que se armara el gran lío, que de todas maneras consumaron, terminaron en el Capitolio, pero nunca presentó las pruebas, un mentiroso. La derecha no tiene ningún problema con la mentira, no tiene problemas con la mentira, con el crimen, siempre y cuando ellos sean los protagonistas que van a bajar el látigo sobre el resto de la gente. Y esto es en cualquier parte del mundo, de manera particular en los Estados Unidos, donde también son el poder real, ese que se permite con una legisladora que se llama Marjorie Taylor Greene, echar a una periodista del Reino Unido, ya no una del patio trasero, ya no una de nosotros, sino alguien del Reino Unido que le hace una pregunta que le molesta y vea usted lo que sucede. And it's our job to defend the Second Amendment. I understand that we don't have guns in the UK, that is true, but we don't have mass shootings either. Children aren't scared to go to school. You have mass stabbings, lady. You have all kinds of murder, and you've got laws against that. Nothing like the same rates. Well, you can go back to your country and worry about your no guns. That's very kind. We like ours here. El recurso, el arma que más utilizan es la imbecilidad. Esa señora se comporta de esa forma. Pero ¿qué otra cosa se puede ser cuando se propugna el uso de armas, cuando está bien haber atacado el Capitolio, cuando puede decirse en un video que van a amenazar, o lo están haciendo, a los republicanos, no ya a los demócratas, que piensen distinto a los seguidores de Trump? Matan gente todos los días. Lo más probable es que hoy haya habido alguna matanza, de la que no siempre hay datos si quedan solamente heridos. Pero si se trata de una matanza de 3, 4, 5, lo vamos a saber antes de una semana, por promedio, por estadística. Y sin embargo ellos siguen diciendo que están muy bien las armas, porque tienen una corporación que se lleva por delante también la propia Constitución, lo que sea necesario. Se llevan por delante en Sudáfrica al Estado, estamos hablando de Glencore, se llevan por delante a los ciudadanos, estamos hablando de Monsanto. Y todo le sale muy bien y determinan que haya armas en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y muchas otras van a seguramente imitar, porque la industria está por encima de todo, la corporación es finalmente la que manda, y dentro de un ratito va a tener a Biden patéticamente implorándole a los petroleros que por favor no ganen tanto dinero. Permítanos seguir así. La batalla desigual. La batalla desigual ahora nos lleva al mundo de los migrantes. Ustedes lo que están queriendo hacer. A veces
uno piensa con todo derecho que el mundo es invivible, que así no se puede estar. Habría que detener al planeta y decir, vamos a empezar de nuevo, espérenos, señor Sol, porque no podemos avanzar, no podemos seguir dando vueltas como si tal cosa. A Boris Johnson se le ocurrió en determinado momento que los migrantes que van a Inglaterra hace un pacto con Ruanda, le paga el gobierno de Ruanda, de cuya moral el comentario huelga, para que los pueda enviar a esos migrantes que venían a buscar algo que cambiase sus vidas en ese país que todo se lo robó a los países de donde ellos proceden. Toda la maravilla, la magnificencia, en buena parte está construido con todo lo que piratearon los grandes piratas del mundo. Pero ahora cuando vienen los migrantes, los meten en un barco, en un avión y los mandan a Ruanda. Mire, acompáñeme con estas imágenes, que son aquellas de lo que es el plan nefasto de Boris Johnson de mandar a Ruanda a los migrantes que llegan a las Islas Británicas. El lugar donde van en Ruanda, ahí están. Iban a Londres, iban al Reino Unido, terminan en Ruanda por un acuerdo ruin de Boris Johnson. Miren el lugar donde van a parar. Este es el sitio que se les destina a quienes quisieron salir de sus países estafados y robados por los piratas internacionales, entre los cuales los más importantes son los ingleses, y terminan en este lugar por un acuerdo económico. Boris Johnson se ufana de esto, aquí lo cuenta. People need to keep an open mind about the policy. The critics need to keep an open mind about it. I think a lot of people can see its obvious merits. And yeah, of course, if I'm seeing the Prince tomorrow, I'm of course going to make that point. You'll defend it if he raises it? Yeah, I mean, it hasn't come up so far, but of course. Boris Johnson hablando de su magnífico plan, de su inhumana forma de ver al mundo, de su desprecio por la historia, porque apenas la consideraran, ¿qué les importa? Se darían cuenta que esto es una injusticia, el trato que le dan a aquellos que son víctimas particularmente de la Europa colonialista, que se quedó con todo, se llevó hasta el último marfil que le pudieron sacar a un elefante. Todo, los animales, las pieles, los diamantes. Todavía se siguen llevando los diamantes. En Gabón ponen a los chicos, porque son los únicos que entran, para sacar un mineral especial, que es el que en estos momentos resulta el más preciado. Tienen que entrar por un agujero y ahí pueden morir asfixiados. Ocurre. Y lo siguen haciendo tan campantes, nadie lo puede detener. Esta es la injusticia que hay que sobrellevar del mundo. Y nosotros sabemos muy bien la injusticia de Malvinas. Sabemos lo que hay detrás de la historia de Malvinas. Sabemos que algunos han luchado mucho por Malvinas y se vuelve a hacer, enhorabuena. Y que otros resignaron todo lo de Malvinas. Fracasaron porque no pudieron continuar en el gobierno, sino definitivamente ya no se discutiría siquiera que las Malvinas son argentinas y que toda la lucha heroica de los que quedaron allí y de los que sobrevivieron y les cuesta mucho la vida y de los familiares, toda esa gente debía ser honrada con una lucha que le permitiera al mundo saber que la Argentina está de pie luchando por la devolución de las Malvinas. Hoy Santiago Cafiero dijo un discurso importante, impactante, fuerte en Nueva York, en la ONU, y vale la pena escucharlo. El mundo no puede permanecer indiferente ante el objetivo de alterar la estabilidad de América Latina y el Caribe, una de las zonas de paz más consolidadas del planeta. Es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina. Que no le tenga miedo a la paz, que pierda el temor al diálogo dentro del derecho internacional. La comunidad internacional sabe que puede contar con la Argentina. Solicitamos a este comité especial que una vez más exprese de manera clara y firme su convicción de que no hay más lugar para colonialismo en el siglo XXI. Muchas gracias. Continúa. Yo recuerdo perfectamente un discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el mismo ámbito, en el que de paso anunciaba las futuras rémoras que tenía que afrontar el mundo, pero estaba hablando sobre Malvinas. Vale la pena esta continuidad de Cafiero a aquello que decía Cristina Fernández de Kirchner.
Creemos que esto es una cuestión global, señor presidente, porque el mundo tiene muchos problemas. Y el mundo tiene muchos problemas porque precisamente los organismos multilaterales, como el caso de Naciones Unidas, y esto no es culpa de Naciones Unidas, tiene diferentes estándares sus miembros. Si uno es miembro permanente del Consejo de Seguridad, puede respetar o no respetar una resolución de Naciones Unidas. En el mundo que se avecina, donde los tres claves van a ser energía, alimentos y ciencia y tecnología, el Reino Unido debería actuar con mayor grado de inteligencia y no utilizar esta cuestión como una cuestión para ser internalizada en su política interior. La batalla es desigual, de todas maneras. Lo era entonces cuando hablaba Cristina Fernández de Kirchner, lo es ahora cuando se expresa de la manera convincente que lo hizo Santiago Cafiero. Pero las luchas son así, corporaciones que vencen a los estados, países que se imponen a otros países, Fondo Monetario Internacional y otras entidades de préstamo y buitres que se llevan por delante las economías, y todo dentro de un contexto en el que los diarios, los medios de comunicación son los que ayudan. Y cuando aparecen para decir algo que tenga que ver con lo internacional, lo hacen para mentir, como está ocurriendo en estos días con el avión y el terrorismo que supuestamente traían quienes venían con un celular en el que tenían "yo no quiero Israel" o "yo odio Israel", un iraní a esta altura. ¿Qué podríamos encontrar del otro lado? Y esa se convierte en algo, en una especie de prueba que vamos a ver hasta dónde se anima a manejar el juez Villena, que está totalmente cooptado por los medios de comunicación y que todavía seguramente, sabiendo que secuestró un avión, es decir, el país está robando un avión, que está deteniendo la vida de personas que no tienen ningún antecedente, que no son requeridas por nadie, que no están mencionadas como peligrosas para el mundo ni por los Estados Unidos, con un informecito de un celular en el cual aparece, como podría ser en el celular de un argentino, servicio militar obligatorio, y la foto de Maradona, cosas por el estilo, lo que se tiene, lo que se usa en un celular. ¿Usted imagina un terrorista que anda por el mundo con las pruebas de que lo es? Parece mentira, pero están jugando con esto. Mire este collage que le presentamos sobre el tipo de información que se consume en la Argentina. Y tiene La Nación y Clarín. Lea usted, acompáñeme, yo lo acompaño en alguna. Las 10 incongruencias que motivaron a la Fiscalía a investigar por supuesto terrorismo a la tripulación. La Cámpora quedó en medio de las sospechas por el avión venezolano. Ahora venía gente de la Cámpora adentro. También en operación de inteligencia para llevarse algo por delante de la Argentina. El gobierno de Paraguay abre una investigación judicial en un lío político que tienen ellos, del que en algún momento no van a saber cómo salir. El vuelo misterioso del avión venezolano, el vuelo misterioso, avanza la investigación, encontraron fotos de misiles, tanques y banderas contra Israel en el celular del piloto del avión venezolano. Hoy ocurrió algo que es demostrativo de a qué se juega en este tema, otra vez en la Argentina, distrayéndonos de los temas importantes. En consecuencia, lo vamos a decir más adelante, si el país creció 0.9 en el primer trimestre, por ejemplo, si hay algún dato positivo no va. Puede ir el paro de camiones, puede ir la falta de gasol y sobre todo tiene que ir el tema del avión. Y mire cómo se lo plantearon a Gabriela Cerruti esta mañana. El informe del FBI dio precisiones sobre los vínculos terroristas del piloto. No dio precisiones sobre los vínculos terroristas. Digo, ya lo discutí con su compañero Román Lechman y se lo puedo decir de nuevo a usted. No dio precisiones sobre los vínculos terroristas. Dice la misma información que ya teníamos, que es que la compañía, que ese piloto era miembro, era CEO de la compañía aérea, que ya todos sabemos que es la compañía sancionada por los Estados Unidos. Eso es lo que dice el informe del FBI. Está bien. Lo que le quería preguntar es si sobre los otros integrantes de la tripulación el gobierno tiene algún tipo de informe adicional. No, porque no hay ningún informe adicional, porque ninguna agencia internacional, porque ningún país lo reclama, porque no hay ningún informe internacional. Entonces, seguimos, pero por eso digo, ahora ya es un tema de la justicia. O sea, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer, ahora es un tema de la justicia. Okay. Da la impresión de que el periodista tendría que tener otro bagaje de la información.
Porque mire usted con qué facilidad, bueno, la facilidad viene de la verdad. La verdad la está diciendo el gobierno en este tema. Y la mentira la están diciendo los medios de comunicación por los intereses que hay en juego. Los intereses, además, poco soberanos de lo que le importa a la Embajada de Israel, de lo que le importa a la Embajada de Estados Unidos. Todos ellos accionando a través de esa institución que tan mal representa a la comunidad judía, que es la DAIA, representa los intereses de los judíos de derecha de la Argentina, en todo caso, y quizás ni siquiera tanto, y representa sus propios intereses para ser legisladores, para hacer negocios, pero no tiene nada que ver con lo que de verdad puede hacer una entidad política que se ocupa de los judíos. Bueno, contra todo eso hay que luchar. Yo le pido que preste otra vez atención, porque en la pregunta va algo que se dijo, que se dice en todos los medios, que es parte de ese collage. Vea usted cuál es el fundamento y qué simple resultó refutarlo, destruirlo, evaporarlo, diluirlo en las palabras de Gabriela Cerruti. El informe del FBI dio precisiones sobre los vínculos terroristas del piloto. No dio precisiones sobre los vínculos terroristas. Digo, ya lo discutí con su compañero Román Lechman y se lo puedo decir de nuevo a usted. No dio precisiones sobre los vínculos terroristas. Dice la misma información que ya teníamos, que es que la compañía, que ese piloto era miembro, era CEO de la compañía aérea, que ya todos sabemos que es la compañía sancionada por los Estados Unidos. Eso es lo que dice el informe del FBI. Está bien. Lo que le quería preguntar es si sobre los otros integrantes de la tripulación el gobierno tiene algún tipo de informe adicional. No, porque no hay ningún informe adicional, porque ninguna agencia internacional, porque ningún país lo reclama, porque no hay ningún informe internacional. Entonces, seguimos, pero por eso digo, ahora ya es un tema de la justicia. O sea, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer, ahora es un tema de la justicia. Okay. Bueno, también hubo otra pregunta a Cerruti que marca a qué se juega desde un lado, que es el periodismo, y qué hay del otro lado, que en este caso, una vez más, es una verdad, pero evalúelo usted mismo. Ante la actitud que expone la vicepresidenta en cada una de sus exposiciones públicas, ¿el gobierno considera que sigue formando parte del Poder Ejecutivo como vicepresidente a través de esta actitud confrontativa que tiene llevando a lo público el debate interno? ¿La vicepresidenta sigue formando parte de este gobierno? La verdad es que no merece respuesta a esa pregunta, pero ¿qué quieren que le diga? Digo, salvo que usted sea un golpista, presidente y vicepresidenta son votados juntos y se van juntos del gobierno cuando se van del gobierno. Muchas gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias, porque parecía un centro. Es decir, van y formulan cuestionamientos con muy escasa preparación. No puedo entender. Porque a usted, ¿le gustaría hacer ese papel? Que haga una pregunta y lo sopapen de esa manera. Bueno, es que la pregunta no tenía sentido, es inconducente, es injusta. Ellos mismos se leen entre ellos. Ellos leen Clarín, leen La Nación, escuchan determinado tipo de radio, por lo general de la mafia de Héctor Mañeto, del grupo Clarín, y creen que en algún momento eso es verdad, que se convierte en algo indestructible, y van con eso. El bagaje tendría que ser más amplio, pero no. Van y se ofrecen a la cachetada pública de una manera que le da un poco de vergüenza ajena, pero lo hacen en nombre de la injusticia que todos los días tenemos que consumir en los malditos títulos de esos medios. Es una barbaridad lo que sucede. Tendrían que fortalecerlos un poco. Si quieren cometer maldades, que vayan un poco mejor dotados de datos y de elementos que, si ya que quieren hacer tanto daño, le permitan hacerlo, porque aquí todo lo que ocurrió fue que cuando bajó Gabriela Cerruti se felicitaba, se daba besos en la mano por lo bien que le había ido. Le fue muy bien porque estaba diciendo verdades, pero a los demás le fue muy mal porque estaban preguntando desde un lugar en el que esos medios quieren generar una incomodidad que luego en el cara a cara no pueden sostener. Mire usted lo que ocurre en torno a la Corte Suprema de Justicia. Ayer fallaron, después que habló de la justicia Cristina Fernández de Kirchner, fallaron que tiene que caminar el juicio de vialidad. Un juicio en el que Cristina Fernández no fue nombrada por más de 100 personas que pasaron a declarar. Un juicio en el que no están hechos los peritajes correspondientes.
Un juicio en el que la Corte pidió el expediente en determinado momento porque tuvo un minuto de decoro y dijo, no, esto no puede caminar, mándenme el expediente porque ahí está todo mal. Un título de Clarín determinó que esos 4 filibusteros de la Corte Suprema devolvieran inmediatamente el expediente. ¿Y cuándo es el juicio? En el año de las elecciones. A falta de un Nisman, a falta de cuentas en el Caribe, a falta de un candidato a gobernador al que acusen de triple criminal, bueno será el juicio por vialidad. Todos los días los títulos de Clarín, que dijeron esto, que dijeron lo otro, que demostraron tal cosa, nunca van a poder demostrar. Hasta este momento no hay un solo elemento. Ir adelante con este juicio es casi tan vergonzoso como cuando querían ir adelante en el juicio del memorándum. ¿Saben con qué juicio no quieren nunca adelante ellos? Con el de Nisman, porque no tienen una mínima prueba de que pudiera haber sido un asesinato. Entonces no quieren ese juicio, no lo mueven nunca, no se ocupan nunca. La Corte cajonea todo aquello que puede ser un inconveniente para la derecha argentina. Mario Secco, el intendente de Ensenada, dice con lucidez de quién es la Corte Suprema de Justicia. El que no quiera entender que los pactos de la Corte son manejados por Mañez, los pactos de la Corte son manejados por Mañez y compañía y todo el Grupo Rojo y los medios de comunicación que se ponen a disposición de ellos, y que ellos cada vez que los despisten a los jueces con los medios de comunicación masivos que tienen, enseguida los jueces sacan resolución a favor, ¿no? Digo, es chistoso, digo, ya no sabes si llorar o reírte, porque la verdad que la Suprema Corte de Justicia es un mamarracho tan grande, porque no hay un mamarracho tan grande en el mundo como el de la Argentina. Ecuador con la soga al cuello, Ecuador en enormes dificultades, y allí uno de los periodistas más extraordinarios del análisis internacional, Pedro Brigger. Muy buenas noches, últimas horas en Ecuador. Se cortó justo, bueno, no justo de vez en cuando que haya inconveniente para que usted vea que no es tan fácil. Ahora está muy bien. Pedro, te saludamos con un gran abrazo, contanos por favor. Yo te escuchaba perfectamente, Víctor Hugo. Sí, es verdad, hay problemas con las conexiones, hay mucho periodismo y yo no sé si nos están cortando comunicaciones. Nosotros con Gustavo Farías venimos de la Asamblea Nacional, hubo mucha represión, están hablando de decenas de heridos. No sé si es así, porque tuvimos que salir corriendo con muchísima gente a raíz de los gases y aparentemente también perdigones que estuvieron tirando en contra de los manifestantes que estaban pacíficamente, hay que recalcarlo, pacíficamente frente a la Asamblea Nacional. Hay heridos, hay muertos, hay detenidos. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que se pueden conocer? Mira, están hablando de muchos heridos. La verdad, no lo sé. La información está por confirmar. Había preparado todo un contingente de médicos, médicas, enfermeras que estaban ahí alrededor tratando, o sea, contemplando la posibilidad de represión y tratando de ayudar a la gente a salir de ahí. Lo que pasa es que la represión fue realmente muy fuerte y fue una desbandada. Se están uniendo por ahora la información para ver qué es lo que sucedió, cuánta gente herida hay. Te digo, se está hablando de decenas de heridos y el diálogo que no avanza, porque los movimientos indígenas lo que dicen, este es el diálogo que quieren, con represión, y con represión no puede haber diálogo. Ese es el gran problema, que la única alternativa que está planteando el gobierno de Guillermo Lasso hoy es la represión. ¿Hay peligro, Pedro, de caer en un golpe de Estado? Buena pregunta. ¿Cómo se sostiene Lasso? ¿Y quién podría reemplazar a Lasso? Hay quienes dicen que podrían desplazarlo y convocar luego a elecciones. Hay una sucesión presidencial, efectivamente, o sea, la Constitución lo contempla. En la Asamblea están debatiendo la forma de destituirlo. Es todo muy confuso, Víctor Hugo. Por eso son todas especulaciones. Estamos a 12 días ya de un paro gigantesco que va creciendo, con gente que viene de otras ciudades también, que hemos entrevistado y que dice que no le alcanza el dinero para comer, que no le alcanza para pagar lo que tiene que pagar. Hay mucha bronca por la represión. Ahora, no nos olvidemos también que la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, así se dice Víctor Hugo, ya ha manifestado que ellos no quieren tomar el poder. Ellos no quieren que se vaya Lasso.
Lo que quieren es que Lasso cumpla con lo que prometió en la campaña electoral y que efectivamente no aumente el precio del combustible, que no aumente el precio de los consumos básicos como la banana, el arroz, las frutas, otros alimentos, que no privatice bancos por los rumores que hay acá de que el banquero Lasso se quedaría con un banco privatizado, que ponga más dinero en salud y educación, cosas que él prometió en la campaña electoral. Entonces, lo que le están planteando es cumpla con lo que dijo y además preste atención a lo que dice la gente más pobre. Bien, seguimos tu trabajo después con Gustavo Silvestre. El abrazo. Hay que esperar de Lasso, ¿no? Leíamos el tuit de 2015 cuando decía viva los indígenas y hay que atenderlos y hay que respetarlos y todo aquello, y ahora no los quiere recibir. Volvamos al mundo, pero el mundo que nos toca de cerca. Julian Assange es una figura también gravitante para la Argentina y para América Latina por todo lo que sus Wikileaks descubrieron de lo que se decía desde las embajadas de los Estados Unidos al Departamento de Estado, de los comportamientos de los medios de comunicación, de los políticos, fundamentalmente de la derecha, y de las acciones, mucho más que lobistas, de la Embajada de Estados Unidos en temas como Monsanto. El capítulo Monsanto del libro ArgentLeaks de Santiago O'Donnell es una manera ejemplar de decir cuánto tiene que luchar un Estado que se sienta soberano, como aquel del 2014, del 2013, frente a los Estados Unidos, o el capítulo EDELAP, que es también un ejemplo maravilloso de lo que se espera del Estado, y no se sabría si no fuera por Julian Assange y la publicación de nuestro querido colega Santiago O'Donnell. Hablando de Assange, AMLO pide enfáticamente algo en lo que ojalá les lleven el apunte. La conversación también de un grupo y se están poniendo de acuerdo para disparar. Pero son periodistas los que fueron blancos. Esto es por lo que está, y hay muchas otras informaciones. Muy interesante cómo López Obrador mira a los presentes, como diciendo, ¿se dan cuenta? ¿Entienden de qué les hablo? La importancia que Julian Assange tuvo para el mundo. Esto es lo que no le perdonan a Assange. Por eso le quieren dar 175 años de prisión. Y por eso AMLO tiene el coraje que esperamos de muchos estadistas, de decir no se puede proceder como lo está haciendo el Reino Unido, entregándolo, y Assange teniendo que viajar a Estados Unidos para un juicio por el cual, por haberle dicho al mundo qué era lo que estaba sucediendo allí, y tantas otras historias que se desprenden de los Wikileaks, sea muerto en vida, con 175 años de cárcel. Pasamos a Colombia. Demos una vuelta porque ya el ataque es impiadoso. Ganaron desde la izquierda. Esto es intolerable para Estados Unidos, para el periodismo. Un poco parecido a lo que sucedió hoy con Gabriela Cerruti en Buenos Aires. Mire lo que sucedió en Bogotá. Va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, ya porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están muy equivocadas, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa.
Parece mentira que sucedan estas cosas, ¿no? Pero esto es lo diario, es la pelea contra esos gigantes. La joven representa un poder que detesta que Francia Márquez sea vicepresidenta del país, elegida por el pueblo, le importa tres pepinos esa elección. Entonces ella la quiere molestar. ¿Cómo alguien tan pobre ahora va a vivir dentro de una... ¿Usted se acuerda lo que hicieron con la casa, la cosa más normal del mundo en la que vivía Evo Morales? ¿Cómo la revisaban porque tenía una cama ancha? Era todo lo que había en la casa de Evo Morales, porque no tienen derecho. Una de las cosas que la derecha siempre pretende, y no hay que darles el gusto, es que para pensar bien hay que vivir mal. Si alguien vive bien, no puede pensar bien. Tiene que pensar a favor de ellos, de los criminales, de los genocidas, de los que mienten todo el tiempo, de los que persiguen y hostigan al pueblo. La pregunta mañana la vamos a poner otra vez y le vamos a buscar un contexto mejor para que se entienda cómo es el mundo. Porque esto no es una pregunta aislada, este es un sentimiento muy claro de una periodista que representa patrones que deben ser un horror y que no quieren que Francia Márquez esté allí como vicepresidenta de la República. Entonces lo que no quieren es la democracia que la puso en ese lugar, salvo cuando la democracia la pueden manejar ellos. Es muy triste. Capitalismo a ultranza, democracia solamente para validar todo lo que el capitalismo consigue del mundo, que es hambre de las inmensas mayorías y tremendas riquezas de los pocos. Mire, le vamos a mostrar un ejemplo de capitalismo. Vamos a ir al desierto de Atacama, donde las empresas grandes, importantes, tiran la ropa que no venden. Usted dirá, ¿y por qué no la regalan? Porque si la regalan, la usa gente que después no la puede comprar. Entonces andan con ropa de marcas, personas que le hacen mala publicidad a la marca importante que tienen ellos y que quiere que la consuman los que pueden pagar. Si una prenda cuesta $150, que no la use alguien que no está en condiciones de usar una pilcha que cueste $5, no. Entonces las queman, las tiran, bueno, se les queman también. Mire usted lo que está ocurriendo ahora en el desierto de Atacama. Se prendieron fuego. No quedó absolutamente nada de esto. Es probable que también fuera en ese basurero de ropa, el más grande de América, que fuera algo intencional, porque ya no sabían cómo seguir acumulando todo esto. Recuerdo perfectamente que hubo litigio por este tipo de ropa tirada, lanzada a la basura en la cordillera, y hubo un litigio. Me acuerdo también que Gil Lavedra era el representante chileno en la discusión que tenían con la Argentina. Capitalismo que se prende fuego, capitalismo que nos prende fuego, además, todos los días. ¿Tenemos que hacer la pausa, Federico Ferro? ¿Sí? Ahí vamos, y en 2-3 minutos volvemos. Mire, le voy a pasar raya a algunas pálidas más que había del mundo. Quiero terminar con algo que es positivo y que nos permite ver que aspectos de la macroeconomía se superan. Le conté en algún momento que el primer trimestre permitió un crecimiento del Producto Bruto de 0,9. Para un mundo que está saliendo de la pandemia, me parece que no está mal. Pido permiso para no estar de acuerdo con lo que digo, porque es un análisis muy directo de la primera información que recibí en ese sentido. ¿Usted se acuerda de Paquetá? 2018, Paquetá tenía que cerrar. Vea este video, 2018, una empresa importante que tenía cientos de trabajadores que los echaba a todos porque no tenía para producir, no tenía a quién venderle. Este es un pueblo, Chivilcoy, marchando hacia la casa de gobierno de la ciudad. Estos son los trabajadores que se quedaban con nada en la calle. Esta es una empresa de las que cerraba en los tiempos del neoliberalismo, para que cualquier zángano todavía se permita hablar contra lo que ahora está sucediendo. Esto era lo que ellos hacían, con la protección de un periodismo que no lo mostraba, contra la incredulidad de todo el decaimiento que se estaba dando en la economía, en la macro y en la microeconomía. Ahora mire lo que ha tuiteado hoy Ariel Aguilar, un hombre que ha sido un notable luchador en el mundo textil, lo es,
La ex Paquetá es un ejemplo de la importancia del Estado en el desarrollo industrial. La mano invisible del mercado la fundió. Tenía 600 empleados en 2018, cuando cerró. Hoy, Bicontinental volvió a producir y tiene 500 trabajadores. Mire la información más clara de Infocielo para que quede rotundamente explicada la diferencia que hay en apenas 4 años, después de pandemia y después de ellos, y en un mundo en guerra se pueden todavía hacer cosas positivas. Paquetá, del cierre en 2018 a su reconversión con el apoyo del Estado. La empresa que en algún momento fue esa, Paquetá, puede ser un fiel reflejo, dice Infocielo, de las dos políticas opuestas que se dieron en los últimos 2 periodos de gobierno. Y para terminar, quiero mostrarle una imagen cuando los trabajadores iban y colgaban su ropa de trabajo en la Intendencia para mostrar lo que estaba sucediendo. ¿Para qué querían? Podemos verlo. La ropa, esos trabajadores, sí, ahí están, colgando la ropa con la que trabajaban. No la preciso, me estoy quedando sin nada, me estoy quedando sin trabajo. Esta era una demostración de un país que sí se caía a pedazos, un país que solo podía ser sostenido en las mentiras de los medios de comunicación. Ahora la situación es completamente distinta. ¿Quiere ver la placa de empleo de ahora? Esto es interesante también, rápidamente lo hacemos. Le pido a Federico Ferro, a Anabela Sánchez y Julián Capazo, nuestros productores. Tasa de empleo, la más alta desde 2016, 43.3. En la construcción, más 3%, 450.000 puestos de trabajo. Hay algunos elementos discutibles, pero esta es la única manera que tenemos para medirlo. Como se midió siempre, lo medimos ahora. Podemos tener cuestionamientos, pero tendrían que ser también con los de antes. Esto es una noticia con la que pretendemos terminar como para darle un poco de fuerza en medio de las colas, de la falta de gasol y de tantos inconvenientes como todavía hay y los habrá en un mundo convulsionado como el que tenemos. Gracias a Guido Sala Mujica por acompañarnos allí en los GRAF, a Sebastián Prenafeta por el sonido impecable. Muchas gracias a Javier Canteros y a Javier Chuzo González, notables directores, y acá a Pato del Vecchio. Gracias a todos y especialmente a ustedes, invitándolos para que nuestro buque insignia se ponga en marcha con muchos de ustedes a bordo. Viene Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Mañana los espero después de Luli Trujillo. Muchas gracias. Hasta entonces, si Dios quiere.